este territorio. Cuando se habla de la Galaecia, hay un intento siempre como de circunscribirlo a las 4 provincias gallegas actuales, y no hay nada más equivocado que esto. Cuando se habla de la Galaecia, estamos hablando de un territorio que va más allá de la actual Galicia, que incluye parte de lo que es Asturias, incluye gran parte, práctica totalidad de lo que es León, incluye también parte de lo que es el norte de Portugal. Por lo tanto, la Galaecia histórica, que no la Galicia actual, era mucho más extensa. Por eso les decía que a los leoneses nos llamaban gallegos, los musulmanes. Bueno, pues cuando hablamos de Pristiliano, ellos nos dicen que era de origen de la Galaecia, igual que un emperador que se llamaba Teodosio y nació en un lugar tan lejano de Galicia como es Coca, Castilla y León actual. Imagínense a este Pristiliano, que es un personaje muy potente del siglo IV, que también gustó de jugar con lo que hoy llamaríamos, o en su tiempo llamaron, herejías o comportamientos cristianos heréticos, y que vio cómo su cabeza, bueno, verlo no, pero sus discípulos sí, volaba de su cuerpo un buen día en Tréveris, y años más tarde esa misma cabeza y ese mismo cuerpo fueron traídos desde Tréveris hasta ¿dónde? Pues casualmente hasta Galaecia.